Hace más o menos un par de semanas yo me dediqué a subir un video en donde te explicaba lo que son las pruebas tempranas, pero también subí otro en donde te explicaba lo que son las pruebas postproducción. Y en ese video alguien me comentó que las pruebas postproducción son una mala práctica porque nosotros como testers no debemos de hacer pruebas una vez liberado el software a producción o que no debemos de hacer pruebas en producción. Y justamente creo que ahí está la confusión de este tema. Entonces justamente primera pregunta y única que yo quisiera hacerte, ¿realmente tú crees que las pruebas postproducción son una mala práctica? Vamos a platicar de eso en este capítulo y al final también te voy a dar mi punto de vista de este tema. Pues fíjense que sí, hace unos días yo recibí un comentario en donde me decían que las pruebas postproducción eran una mala práctica por el simple hecho de que nosotros como testers no tenemos que hacer pruebas en producción, cosa que es verdad. Nosotros como testers no tenemos para nada que hacer pruebas en producción, pero justamente en eso que te acabo de decir es en donde radica el hecho de saber que este comentario no es tan correcto del todo. Te voy a decir por qué. Para empezar, las pruebas postproducción no se hacen tal cual ejecutando una matriz de casos de pruebas y diferentes casos de pruebas, sino lo único que hacemos aquí es monitorear el comportamiento de ese software en un ambiente real con personas reales. Entonces por eso es que justamente no es una mala práctica, sino es algo que ayuda muchísimo a poder entender cómo es que funciona en ese ambiente real para poder saber qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos corregir y hasta inclusive después de un tiempo poder aplicar esas mejoras y correcciones para poder tener una mejor satisfacción del lado del cliente. Siendo bien sinceros, este tipo de pruebas al menos yo las he visto muy poco, yo creo que como 2 o 3 ocasiones que se han hecho, pero para este tipo de pruebas también existen algunas herramientas que te pueden ayudar mucho a obtener esta trazabilidad del comportamiento que está teniendo tu aplicación una vez que ya está liberada en producción, para poder saber también todo ese feedback que te entrega el usuario y el uso que le da el usuario para poder decir, mira, necesito mejorar esto, necesito optimizar esta funcionalidad, necesito corregir estos defectos. ¿Qué es lo que le pasa a varias aplicaciones hoy en día? De hecho, todo esto tiene que ver un poquito también con el tema de CI y CD, que también se está dando muchísimo actualmente en lo que es el desarrollo del software y viene a complementar esa práctica moderna a lo que son las pruebas postproducción, por lo menos en testing. Básicamente lo que te estoy diciendo con esto es que el Shift-Right Testing se enfoca muchísimo en monitorear ese comportamiento postproducción, todo con el objetivo de mejorar ese software. Creo que esa sería la definición más correcta de lo que es el Shift-Right Testing y del por qué no es una mala práctica. Ahora, para que tú no nada más veas lo que es y mi opinión del por qué no es una mala práctica, te voy a decir que tiene muchas ventajas el hecho de hacer pruebas postproducción. Te voy a dar 5 ventajas para que más o menos veas de lo que te estoy hablando y no se quede nada más en una idea vaga de que sí existen muchísimas cosas o ventajas, pero al final no me dices nada. Ahora, ¿qué es lo que realmente te va a ayudar muchísimo a mejorar y corregir el software aplicando este enfoque? Prácticamente estamos hablando de que si tú te fijas muchísimo en el comportamiento del usuario, podrías obtener muchísima información con la cual puedes darte cuenta de ese comportamiento real que está teniendo ese software, que era algo que yo ya te decía hace algún momento. Esto porque ayuda muchísimo a detectar defectos que no se pudieron detectar con el testing tradicional. Ojo aquí, no con esto estoy diciendo que a nosotros como testers se nos llegue a ir a algún escenario o varios escenarios, porque en muchas ocasiones es muy complicado para nosotros por el tiempo y por las condiciones replicar algunos escenarios que solamente se van a poder replicar en un escenario real. Por ejemplo, un alto flujo de personas utilizando alguna aplicación que quizá el usuario le dio un uso diferente al que nosotros teníamos pensado desde un inicio en un ambiente real, y eso detonó que se detectara cierto defecto o cierta vulnerabilidad. Y yo sé que hasta aquí tú me vas a decir, bueno, pero es que entonces también para eso existen las pruebas de performance, para que tú midas la carga
y el estrés que se le puede dar a una aplicación, y con eso tienes ese escenario cubierto. Y sí, la verdad es que te doy la razón. El punto es que ya en un ambiente real no se tiene tan controlado el hecho de que, por ejemplo, entren muchos usuarios al mismo tiempo cuando se tiene una latencia del servidor muy alta, porque el servidor más cercano, no sé, está por ejemplo en México y tú estás descargando y usando la aplicación en Brasil. Entonces hay mucha latencia, hay mucho tiempo quizá de respuesta, y entonces ahí hay cosas que pueden variar. Hay factores reales que no se pueden replicar, y eso quiero que quede muy claro, porque justamente es lo que te da pie a poder observar qué ajustes tienes que hacer una vez que ese software ya ha sido utilizado en producción en un ambiente real con usuarios reales. Y esto te va a ayudar muchísimo a poder aplicar esas mejoras que tú ya viste que puedes aplicar, pero no nada más las que se quedaron en el backlog cuando ejecutaste tus pruebas tradicionales, sino a las que te va dictando el usuario al obtener ese feedback con el uso que le va dando. Digamos que aquí lo que vas a hacer es aplicar esas mejoras partiendo desde que tienes hechos reales y no meramente suposiciones, cosa que es bien importante, porque por lo menos en testing el suponer que algo está dado por hecho te puede llevar a tener varios defectos en producción. Entonces eso sí no se los recomiendo. No supongan absolutamente nada, y si tienen alguna duda al respecto, pregúntenla o háganla saber. Créanme que esto puede ayudar muchísimo al desarrollo correcto del proyecto. Pero bueno, regresando al tema, también lo que es el Shift Left Testing es un complemento de lo que es el Shift Right Testing. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener este equilibrio entre el antes y el después, entre lo que se está analizando de un inicio y lo que se está entregando realmente. Porque si bien nosotros en el Shift Right Testing estamos haciendo esas pruebas, ese monitoreo en sí de lo que está pasando en un ambiente real, en algún momento va a llegar ese requerimiento nuevamente a TI, y de ser un Shift Right Testing se va a transformar en un Shift Left Testing, porque vamos nuevamente a analizar el requerimiento, a hacer nuestras pruebas estáticas antes inclusive de desarrollar ese software, para poder decir, mira, si queremos implementar esto, puede que existan estos riesgos, puede que existan estos defectos, y entonces podemos empezar a pulir esa etapa 2, esa etapa 3 que nosotros queremos implementar como mejoras o correcciones en el software que ya está liberado. Pero todo esto no nada más se queda en temas que tienen que ver con el testing tradicional, sino que también pueden apoyar algunas otras técnicas modernas, como por ejemplo DevOps, CI y CD, y meramente lo que es observabilidad, que justamente es lo que nos va a ayudar a hacer el monitoreo constante de todo el comportamiento en producción. Esto, aparte de hacerse con algunas herramientas, también lo puedes hacer con herramientas específicas que te ayuden con el tema del monitoreo, las métricas, los logs y los mismos comentarios o el feedback que te va dejando el usuario. Ahora, de todo esto que yo te acabo de decir, digamos que yo resaltaría 3 formas en las cuales tú puedas hacer un Shift Right Testing de manera correcta. La primera sería con las pruebas A/B, que básicamente las pruebas A/B lo que hacen es comparar 2 aplicaciones para ver cuál es la más funcional y la que más le atrae al usuario, y así poder tener solamente esa aplicación, aunque de un inicio puedes tener las 2 para justamente monitorear y medir cuál es la que más satisface las necesidades del usuario. También obviamente puedes tener el monitoreo y las alertas tanto de rendimiento, de tráfico, de errores y hasta inclusive de cómo es que interactúa el usuario con esa aplicación, para poder saber qué es lo que tienes que implementar, mejorar o corregir durante todo ese tiempo en el que estás monitoreando la aplicación, ya sea en tiempo real o fuera de línea. Y ya por último, si quieres complementar más todo esto que te acabo de decir, simplemente quédate con el feedback del usuario. Al final el usuario también te va a decir muchísimo el cómo es que realmente está utilizando esa aplicación y qué es lo que no le serviría tanto, para así también tú poder priorizar qué mejoras o qué correcciones tienes que hacer primero antes que quizá otras que tenías pensadas hacer. Y justamente por todo esto que te acabo de decir, tanto el concepto como tal de lo que es el Shift Right Testing, que puedes nuevamente ver en cualquiera de mis perfiles de mis redes sociales, las ventajas y el por qué creo que no es una mala práctica, sino al contrario, que es una buena práctica que se debería de seguir adoptando cuando sea posible y que ayuda muchísimo
al desarrollo y la evolución correcta del software como tal y hasta inclusive a darle un mantenimiento muchísimo más puntual. Por todas estas razones es por las que yo realmente creo que el shift-right testing no es algo que deba de ser una mala práctica. Pero bueno, la verdad a mí me gustaría muchísimo que lejos de que yo me quede con esta idea, tú me dijeras qué es lo que piensas de este tema. Si quizá tienes una idea diferente de lo que yo te estoy diciendo, me ayudaría muchísimo que lo dejaras en los comentarios para poder yo también analizar y aprender de eso que tú me estás diciendo, porque como siempre lo digo, no tengo yo la verdad absoluta, no tengo yo esa palabra única para decirte no, es que el shift-right testing es lo que debe de ser y está bien y no, sino también me ayuda muchísimo tu opinión para poder seguir construyendo esta comunidad y que todos sigamos aprendiendo de todos. Pero bueno, ya con eso me despido. Espero que este capítulo te haya esclarecido muchas de las dudas que se quedaron abiertas, por lo menos para el usuario que comentó que era una mala práctica, el por qué no lo es. Y ya saben que cualquier cosa que quieran agregar, los comentarios están abiertos y nos vemos en el siguiente capítulo.